7.6. Identidad de los objetos y tipos de referencia en SQL. Los lenguajes orientados a objetos ofrecen la posibilidad de hacer referencia a objetos. Los atributos de un tipo dado pueden servir de referencia para los objetos de un tipo concreto. Tenemos el siguiente ejemplo. Se puede definir el tipo departamento con el campo nombre y el campo director, que es una referencia al tipo persona, es decir, el campo director hace referencia al tipo persona, y la tabla departamentos, que es de tipo departamentos. Entonces aquí estamos creando el tipo departamento, que contiene nombre, director, pero director está referenciado al tipo persona y de la tabla, o sea que viene estando anclada, haciendo con la tabla personas. Entonces creamos una tabla llamada departamentos, que es de tipo departamento. Entonces aquí, como director hace referencia a persona, el atributo director únicamente va a poder tomar valores siempre y cuando ya estos valores estén en la tabla personas de tipo persona. La tabla a la que hace referencia debe tener un atributo que guarde el identificador para cada tupla. Ese atributo, denominado atributo autorreferencial, se declara añadiendo una cláusula refIs a la instrucción de crear una tabla. Entonces, como la referencia está a la tabla personas del tipo persona, aquí tenemos en donde creamos la tabla personas, en donde se está añadiendo la cláusula refIs seguida del atributo referencial, seguido por lo que viene siendo esta cláusula system generated, que viene siendo que este atributo referencial va a ser generado por el sistema. Para inicializar el atributo de referencia hay que obtener el identificador de la tupla a la que se va a hacer referencia. Entonces aquí tenemos que se va una manera de hacerlo, la tenemos aquí, que es mandando un valor nulo al atributo referencial. Entonces viene siendo lo que es esta instrucción. Se va a insertar en la tabla de departamentos los siguientes valores: CS y un valor nulo. Recordemos que la tabla de departamentos contiene el nombre del departamento y el nombre de lo que viene siendo el director, ¿sí? Entonces el nombre del departamento viene siendo CS y al director se le manda un valor nulo. Entonces ahora pasaremos a lo que es actualizar el atributo director de la tabla de departamentos. Entonces al director se le va a asignar un valor. El valor que se le va a asignar va a ser lo siguiente. Creamos una subconsulta que dice select. Entonces se va a seleccionar lo que es el id persona de la tabla persona. Aquí tenemos que persona viene siendo equivalente a p. Entonces p.idPersona, en donde el nombre, recordemos que estamos en la tabla persona, nombre de la persona sea igual a Martín. Entonces aquí terminaría lo que es la subconsulta de lo que es para asignar el valor al atributo director, y al final se agrega también esta pequeña condición donde dice que nombre debe ser igual a CS, pero este atributo nombre ya viene haciendo referencia a lo que es el nombre del departamento, que era la instrucción principal. Una alternativa a los identificadores generados por el sistema es permitir que los usuarios generen los identificadores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, el tipo del atributo autorreferencial debe especificarse como parte de la definición de tipos de la tabla a la que se hace referencia. Es decir, como el atributo director está referenciado a la tabla personas del tipo persona, entonces aquí estamos en el tipo persona. Están los atributos normalmente como se habían especificado antes, pero aquí al final estamos agregando que va a haber un atributo referencial, que va a ser una cadena de caracteres de una longitud 20 máximo.
Lo segundo que se tiene que hacer es que la definición de la tabla debe especificar que la referencia está generada por el usuario. Esto se hace incluyendo, en vez de del system generated, vamos a usar lo que es esta cláusula, el user generated o generado por el usuario. Entonces aquí en donde creamos la tabla personas, estamos poniendo la cláusula ref is seguido del atributo referencial, y al final ya no ponemos lo que es el equivalente a que se genere por el sistema, sino que ponemos el user generated, que es generado por el usuario. Cuando los identificadores son generados por el usuario y no por el sistema, entonces cada que se ingresen datos a la tabla persona va a ser necesario que se ingrese un dato extra para lo que vendría siendo iPersona, ya que iPersona vendría formando parte ya de los atributos de la tabla persona. 7.7. Implementación de las características OR. Los sistemas de bases de datos relacionales orientadas a objetos son básicamente extensiones de los sistemas de bases de datos relacionales ya existentes. Las modificaciones resultan claramente necesarias en muchos niveles del sistema de bases de datos. La manera tradicional de realizar las interfaces de las bases de datos con los lenguajes de programación es incorporar SQL dentro del lenguaje de programación. Bien, aquí es necesario introducir lo que es un concepto nuevo, que son los lenguajes de programación persistentes. Los lenguajes de programación persistentes son los lenguajes de programación extendidos con estructura para el tratamiento de los datos persistentes. ¿Qué son los datos persistentes? Bueno, los datos persistentes son aquellos datos que al finalizar el programa que los haya creado, estos datos no se destruyen como normalmente sucedería con cualquier lenguaje de programación, sino que estos datos permanecen, o sea, están almacenados, están ocupando un espacio. Un ejemplo de datos persistentes serían las tuplas o relaciones de una base de datos. Ahora bien, los lenguajes de programación persistentes pueden distinguirse de los lenguajes con SQL incorporado al menos de dos maneras. A continuación tenemos aquí marcadas las dos diferencias entre los lenguajes con SQL incorporado y los lenguajes de programación persistentes. Primero, en los lenguajes incorporados, el sistema de tipos del lenguaje anfitrión suele ser diferente del sistema de tipos del lenguaje para el tratamiento de los datos. Es decir, un lenguaje de programación que tiene SQL incorporado utiliza su lenguaje anfitrión, y además utiliza un lenguaje un poco distinto para hacer lo que es tratar con bases de datos. Es decir, que para utilizar un lenguaje con SQL incorporado tendríamos que familiarizarnos con el lenguaje usado normalmente, o sea, el lenguaje anfitrión, y además familiarizarnos con el lenguaje usado para el tratamiento de los datos. En los lenguajes de programación persistentes no es así. En los lenguajes de programación persistentes, el lenguaje de consulta se halla totalmente integrado con el lenguaje anfitrión y ambos comparten el mismo sistema de tipos. Es decir, que aquí no hay gran diferencia entre si vamos a manejar datos o vamos a manejar el lenguaje de programación como normalmente se usa, sino que, o sea, el lenguaje es prácticamente igual o muy parecido. Entonces aquí basta con que estemos familiarizados con el lenguaje anfitrión para poder hacer un manejo de datos. La segunda diferencia: los programadores que usan lenguajes de consultas incorporados son responsables de la escritura de código explícito para la búsqueda en la memoria de los datos de la base de datos. Mientras que en los lenguajes de programación persistentes, los programadores que trabajan con estos lenguajes pueden trabajar con datos persistentes sin tener que escribir explícitamente código para buscarlos en la memoria o volver a guardarlos en el disco. Es decir,
podemos ver que prácticamente los lenguajes que incorporan SQL llevan una gran desventaja, ya que aquí también es necesario estar escribiendo las consultas para búsqueda de datos, mientras que acá no es necesario estar escribiendo consultas pues a cada momento que se dicen buscar datos. Pero aquí la desventaja de los lenguajes de programación persistentes es que, dado la complejidad de lo que son estos tipos de lenguajes, cualquier error puede ser fatal. Es decir, a la hora de programar, de escribir el código, un error, por más mínimo que sea, puede hacer que nuestra base de datos funcione de manera ineficiente o haya ahí anomalías. Ahora, finalmente, tenemos un resumen. Vimos lo que eran las bases de datos orientadas a objetos, que contienen tres tipos de datos complejos: las colecciones, los tipos estructurados y los objetos de gran tamaño. Las colecciones vienen haciendo referencia a lo que son los arrays o los arreglos y los multiconjuntos. Los tipos estructurados, vimos lo que era la herencia de tipos, la herencia de tablas y los atributos referenciales. Los atributos referenciales ya vimos que podían ser generados por el sistema o generados por el usuario. En los objetos de gran tamaño habíamos mencionado que no haríamos tanto hincapié en esta presentación sobre ello. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte y gracias por ver mi video.